Y segundo, tengo que compartir. Gracias, Elian. Bien, dígame si lo están viendo. Dime, Elian, si estás viendo la imagen. Está por aparecer, está cargando. Ahora sí. Ya. Bien. Los holoturios, entre todos los equinodermos que juegan un papel importante, quizás el más importante de todos son las estrellas, ¿no? Porque son depredadores tope. Pero las estrellas no se comercializan, igual que las arañas de mar, ni los crinoideos. Los que se comercializan son los erizos y los holoturios. Los holoturios se comen el animal completo realmente, ¿no? Que le eliminan las vísceras, porque como son detritívoros, ellos tienen el intestino lleno de arena y pues hay que eliminar la arena, porque si no, ¿quién se va a comer aquello, no? Pero los erizos tienen las huevas, que es lo que se come, ¿no? Y son un plato, pues, de alto precio, tanto las holoturias como los erizos son de muy alto precio. Entonces, vamos a estudiarlos en más detalle. Vemos aquí la morfología externa, vemos que tiene una corona formada por 10 tentáculos ramificados y tiene el gonoporo. Por ahí van a salir los espermatozoides y los óvulos. Y luego en la parte dorsal tiene unas papilas que se pueden ser muy largas o muy cortas, pero en la parte ventral tiene unos pies ambulacrales que le permiten el movimiento, aunque yo pienso que estos animales más se mueven por contracción muscular que por los movimientos de los pies ambulacrales. Estos animales pueden alcanzar hasta 1 metro o más de longitud y luego se contraen y quedan reducidos a 20 centímetros. La capacidad de expansión de estos animales es impresionante. El peso no es muy grande, suelen estar alrededor de los 150 a 200 gramos. Entonces, vamos a seguir con, vemos que pertenecen a la clase holoturoidea, tiene subclases, Actinopoda, donde están los holoturios comerciales, en particular las Aspidoquirótida y los Holoturidae. Esos son los dos órdenes más importantes desde el punto de vista comercial. Luego tenemos otros órdenes, la Arthrochirotácea y Paractinópoda. Aquí vemos un ambiente natural donde viven los holoturios, está rodeado de pastos marinos. Aquí en Ecuador no tenemos pastos marinos que yo sepa, y este que estamos viendo es holoturia mexicana, seguramente en el mar Caribe, cerca de Venezuela, pues la conozco, una especie común allá en Venezuela. Vemos aquí algunos ejemplares. Apódida significa sin pies. Vemos Dendroquirótida, vemos como el árbol de los tentáculos está fuertemente ramificado. Vemos un animal muy profundo, el Aspidópida, el Asipódida. Estos animales pueden vivir a inmensas profundidades, 11.000 metros de profundidad, y están allí, ¿no? Aquí vemos la holoturia cinerascens, holoturida, que tienen importancia comercial. Oye, casi no se ve en esta imagen, ¿no? Vemos Paracaudina australis, un malpódida, vemos un Persiculida y Sticopus chloronolus, un Sinaláctida. Las especies más cultivadas son del orden Aspidoquirótida y Holoturida. El primero comprende las familias Sinaláctide y Sticopodide. Vemos aquí a la izquierda el Isosticopus fuscus de Ecuador y México. Es una especie altamente demandada por los asiáticos, que son los que más compran estas especies, aunque la especie se vende en todo el mundo, me sorprendió, pero sobre todo son los países asiáticos que más la pescan y que más la consumen. Holoturia cabra, arriba y abajo, Aposticopus japonicus, que es la más importante de todas las especies en el mundo. Esta especie, para que se den una idea, puede llegar a costar $3.500 el kilo, este animal seco.
seco y sin vísceras, ¿no? Es decir, que en 1 kilo puede haber unos cuantos animalitos, pero lo curioso es que la gente está dispuesta a pagar $3.500 el sueldo mensual de un profesor universitario en un país desarrollado y se lo gasta en 1 kilo de holoturias, ¿no? Con estos precios ustedes se dan cuenta que las especies están amenazadas, la pesca es intensa, sobre todo la pesca subrepticia. En Galápagos se explotaron, es donde más especies tenemos, y se explotaron intensamente. En algunos sitios pues la pesca está prohibida. Lo mejor sería poderlos cultivar y hoy vamos a hablar del cultivo. Aquí vemos sistemas de cultivo, vemos que se usan cajas donde se colocan los holoturios y se los alimenta con algas que se recolectan en el campo, pero abajo, a la izquierda, vemos un cercado, vemos una cerca de poca profundidad. La cerca pues va a depender de la capacidad de los animales de poder subirse, aunque no es mucha, ¿no? Pero esos animales con los pies ambulacrales pues pueden subir a ciertas piedras y a lo mejor pudieran escapar, ¿no? Entonces aquí vemos, bueno, están criados en campos donde hay praderas de talasia o praderas marinas, ¿no? Arriba a la derecha, otro ejemplo de una laguna rellena con estas jaulas que no son flotantes, las jaulas tocan el suelo y porque el animal requiere ingerir sedimentos junto con el alimento. Y lo que se usa es que se pican las algas en trozos pequeños para que el animal las pueda ingerir. De todas maneras, el alga puede descomponerse fácilmente y el animal pues la va a ingerir en estado de ya semidigerida por las bacterias, ¿no? Abajo a la derecha es la manera como se los cultiva en el Senaín, en San Pedro de Mandial Alto. Durante su carrera ustedes van a visitar el Senaín, que es el laboratorio de la ESPOL, dedicado al Centro Nacional de Investigaciones en Acuicultura Marina. Queda en San Pedro de Manglar Alto, a 1 hora antes de llegar a Santa Elena. Es un laboratorio gigantesco donde se cultivan pues tanto moluscos como equinodermos, aunque ya los equinodermos dejaron de cultivarse. Hablé esta mañana con uno de los técnicos que trabajaba allí y ya no están cultivando equinodermos. Pero se tienen cultivos de moluscos, cultivos de camarones y estudios microbiológicos, cultivo de microalgas, y las instalaciones pues son formidables, ¿no? Las instalaciones de Senaín las construyó Japón a través de un proyecto de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, la JICA, y luego se constituyó como centro privado de investigaciones en camarones, pero luego se diversificaron y finalmente fue muy difícil mantenerlo, así que los organizadores de este evento, de este instituto, se lo cedieron al Estado ecuatoriano y el Estado se lo cedió a la ESPOL. Actualmente, pues, hay una batería de como unos 10 investigadores, cambian según hay muchos investigadores visitantes y ellos venden productos, ellos venden las ostras, por ejemplo, ellos producen ostras y las venden las semillas, y esto pues les permite cubrir los gastos operativos de la institución. O sea, el Senaín no representa el gasto de funcionamiento de la institución, no es una carga para el Estado ecuatoriano, porque ellos mismos se autoabastecen. Los sueldos sí, los sueldos dependen de la universidad, de la ESPOL, así como el sueldo de los empleados y el personal obrero. Aquí vemos unos tanques, vemos tanques circulares grandes y tanques pequeños. Los pequeños pues suelen ponerse las larvas cuando están después del desove y allí pues se van a desarrollar, se los puede contener en recipientes más pequeños, se las alimenta con microalgas hasta que se precipitan y se colocan en el fondo y entonces se colocan en los tanques para que crezcan los juveniles. Aquí vemos cómo se hace la pesca. La pesca se hace enteramente por buceo, ya sea buceo en apnea o buceo con con tanques de buceo, y vemos cómo aquí a la derecha se recolectan los animales, se colocan en unos recipientes y luego se van a hervir. Estos animales pues se van a cocinar durante un tiempo, se les seca
y luego puede surgir otro, y se le seca el sol, ¿no? Y luego puede surgir otro procedimiento como la apertura del cuerpo para extraer el intestino que suele estar lleno de arena. Aquí vemos que uno de los papeles ecológicos de los holoturios es justamente el producir masas fecales. Vemos que aquí la cloaca de un erizo, de un holoturio, expulsando el contenido estomacal, que son las heces, ¿no? Los primeros animales desempeñan un papel ecológico importante como modificadores del sustrato. Al ingerir sedimentos, modifican su composición y reciclan la materia orgánica. Asimismo, algunas especies se entierran en el sedimento y se cree que ayudan a oxigenar las capas superficiales de los sedimentos. Adicionalmente, juega un papel importante la bioperturbación, como son las alteraciones producidas en el sedimento por la actividad de los seres vivos. Entonces, el sedimento pudiera permanecer anóxico si no fuera porque tenemos organismos enterradores como algunos bivalvos, algunos caracoles y en particular algunos holoturios. Esto ya lo habíamos visto mientras que estas son las espículas, los osículos microscópicos de carbonato de calcio o de sílice. Los holoturios pues, están contenidos dentro del tegumento. En el caso de los erizos, estas espículas son continuas y forman la testa, la caparazón del animal. Aquí apenas son unas pequeñas estructuras dispersas por el cuerpo del organismo. Esto tiene carácter taxonómico, por cierto. Para obtenerlas, uno puede tomar un trocito del holoturio, lo pone en un portaobjeto, le coloca lejía, y la lejía va a descomponer la materia orgánica y al final vamos a tener los osículos allí. Si son de carbonato de calcio o de sílice no hay problema porque el cloro pues tiene un carácter pH básico, ¿no? Aquí vemos dónde viven los animales. Ellos pueden enterrarse, pueden estar asociados a vegetación o son debajo de las piedras o en las grietas. Ellos son crípticos. De noche están escondidos casi siempre y de día están escondidos casi siempre, de noche salen a comer. Entonces, si uno tiene un cultivo de holoturios y quiere ver en qué condición está, tiene que verlos de noche necesariamente, porque de día van a estar escondidos y no van a tener actividad alimenticia. Ellos se alimentan de noche. Aquí vemos la morfología. Internamente, pues tiene los tentáculos bucales. Eso se llama el introverto, porque ellos no meten completamente dentro del cuerpo. El anillo calcáreo, acuérdense de la linterna de Aristóteles, en el caso de los erizos, aquí va a haber un anillo calcáreo, que es la base de los tentáculos. Tiene unos músculos retractores del introverto, que los tentáculos están pegados al anillo calcáreo y los músculos pegados al anillo. Entonces, a las alas del anillo entran los tentáculos. También cada tentáculo puede tener un sistema muscular que permite que individualmente puedan moverse y ellos colocan estos tentáculos en el sustrato, se les pega con las partículas pegajosas que tienen, se pegan las partículas de arena con el contenido de materia orgánica y luego se llevan el tentáculo a la boca y retiran el material. Y de esa manera, pues el animal va llenando su intestino. Aquí vemos el estómago y un largo intestino. ¿Por qué es tan largo el intestino en estos animales? O en general en los animales sedimentívoros, como la lombriz de tierra, los anélidos, ¿qué ventaja le da a un organismo que con este tipo de dieta el tener un intestino tan largo? No será la fácil movilidad que tendrían por su contextura. Bueno, es que si comparáramos animales que comen carne y animales que comen vegetales, en el caso, por ejemplo, de los carnívoros y los herbívoros, una oveja en comparación con un gato, un zorro y con un chivo, vamos a ver que los herbívoros tienen estómagos más largos. Igualmente los peces herbívoros tienen estómagos más largos que los peces carnívoros. Entonces, esto tiene que ver con
el tipo de dieta y la necesidad de retener durante mayor tiempo el alimento en el tracto digestivo. De esta manera dar tiempo a que el alimento se digiera y puede el organismo absorber las sustancias nutritivas. Los vegetales tardan mucho más en digerirse que la carne, que las proteínas, ¿no? Entonces vemos que el intestino es largo intestino que termina en la cloaca, pero la cloaca tiene varias funciones. Por ejemplo, en la cloaca tenemos el árbol respiratorio. Lo podemos ver aquí, esa estructura ramificada que vemos pegada a la cloaca es el árbol respiratorio. Entonces por la cloaca, por el ano tiene que entrar agua, no entra al intestino, porque el intestino tiene un esfínter anal que tranca hay un esfínter anal y un esfínter intestinal. De tal manera que la cloaca, los músculos que ven acá, que son tan numerosos, expanden la cloaca, el ano se abre e ingresa agua, y luego ese agua va a penetrar dentro del árbol respiratorio, que está disperso por todo el organismo y va a permitir el intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno. Posteriormente, el árbol se contrae y el agua sale y es expulsada por el ano. Y una vez vi un video que traté de buscarlo para esta clase, no lo conseguí. Hay un pez que vive dentro de la cloaca. Cuando el ano se abre, el pez entra y él vive dentro. Luego, cuando quiere salir, pues espera que el ano se abra y sale, ¿no? Pero es bien curioso, ¿no? Nunca había visto un pececito que tuviera esas características, ¿no? Luego vemos los 5 músculos longitudinales que tienen importancia culinaria. Vemos la gónada conectada con un gonoducto, los sexos son separados, machos y hembras. Vemos el anillo, el canal anular alrededor del esófago y el madreporito conectado, me imagino que al exterior. El conducto hidróforo, que es el que lleva agua al anillo, y ese anillo pues se expande luego hacia los canales tubulares, donde están los pies ambulacrales y las ampollas, ¿no? Bien, la dieta de la mayoría de los pepinos consiste en diminutas partículas contenidas en el fango marino como algas, zooplancton o materia orgánica en descomposición. Aquí vemos a la izquierda los tentáculos expandidos de este holoturio y la boca en el medio, ¿no? Son animales detritívoros y omnívoros que descomponen las partículas en trozos más pequeños de los que se alimentan las bacterias. De esta manera se convierten en animales con una importante función en los ecosistemas oceánicos. Algunos pepinos de mar se posicionan en las corrientes capturando el alimento que fluye por sus tentáculos abiertos. Otros excavan en el sedimento utilizando sus tentáculos. Aquí vemos las 5 bandas longitudinales, las bandas musculares, que tienen importancia pues, para preparar platos en base a ellos, ¿no? Vemos al final la cloaca como forma parte de la parte extrema derecha del animal. El sistema respiratorio, los pepinos de mar presentan un par de órganos a través de los cuales extraen el oxígeno del agua marina. Son denominados árboles respiratorios y estos presentan las siguientes características. Consiste en varios túbulos altamente ramificados que están a los lados del tracto digestivo y se extiende de la cloaca al celoma. El mecanismo respiratorio se inicia cuando ingresa agua por la boca de los árboles respiratorios. Posteriormente ocurre el intercambio de gases por medio de delgadas paredes de los túbulos. Luego de esto, el agua con los desechos metabólicos, como el anhídrido carbónico, es expulsada por el ano. Además, los árboles respiratorios, toda la piel del pepino de mar asume una función respiratoria en caso de la evisceración de los árboles respiratorios. Estos animales tienen la particularidad de que cuando se los molesta o un depredador está perturbándolo, ellos contraen el músculo y se evisceran, liberan todo lo que tienen dentro, gónadas, intestino, los tentáculos no, obviamente, ¿no? Y ellos regeneran esos tejidos. Entonces, cuando el animal eviscera y pierde los árboles respiratorios, sigue respirando por la pared corporal. La expulsión de los tubos respiratorios a través del ano ocurre en algunas especies durante la situación de estrés y actúa como un mecanismo de defensa para disuadir al depredador. Es decir, el depredador se queda comiéndose las vísceras y el animal pues sigue caminando tranquilamente, ¿no?
Estos animales también se pueden... bueno, vamos a llegar a la reproducción. Vamos, ya estamos en reproducción. Aquí vemos un macho, él se levanta la mitad del cuerpo y expulsa los espermatozoides que quedan en la corriente. Las hembras van a responder a esta expulsión y van a hacer lo mismo, van a levantarse en la mitad del cuerpo y van a expulsar los óvulos que van a fecundarse en el agua. La larva va a... Aquí vemos las larvas. En el caso de la... Vemos una larva común y luego ella se va a separar según el grupo. Por ejemplo, aquí vemos Echinopluteus, es la larva de los de los erizos. Ophioplateus es la larva de las arañas de mar. La diferencia entre equino y ofio es que las espículas que tiene son mucho más abiertas en el Ophioplateus, ¿no? La larva auricularia es una larva de los holoturios. La larva bipinaria y brachiolaria son todos de holoturios. Aquí vemos el ciclo de un erizo, vemos el juvenil de 70 días, crece lento, tenemos la larva auricularia temprana, le origen una larva auricularia tardía, luego la larva doliolaria tardía, luego la larva pentaculata y finalmente el juvenil que se deposita en el fondo y empieza a crecer. Mientras ellas están como larvas, ellas se alimentan de fitoplancton, pero luego el juvenil, ya cuando se deposita en el fondo, empieza a consumir partículas de sedimento y algas, ¿no? Ya lo hemos visto que este animal, tenemos en Ecuador 242 especies de equinodermos, de los cuales las Islas Galápagos es la que tiene la mayoría. Perdón, 282. En el Ecuador continental tenemos 83 en las zonas llanas y 23 en zonas profundas, y en Galápagos tenemos 242, de los cuales 47 holoturios, 43 erizos, 82 arañas, asteroideos 67 y crinoideos 3. No tenemos crinoideos en el Ecuador continental. Las profundidades vemos que los animalitos tenemos C es común, o sea, compartidos entre Ecuador continental y Galápagos, ¿no? Entonces, entre 0 y 20 tenemos 32 especies de equinodermos, entre 20 y 100, 14, entre 100 y 1000, 48. Es decir, los animales son mucho más abundantes, bueno, y más de 1080, caramba. O sea, estos animales tienden a ocupar grandes profundidades, ¿no? Sobre todo los ofiloideos, que son los que más hay. ¿Cómo se procesan los pepinos de mar? Ya les había hablado de que se traen del mar y se cocinan, luego se ponen a secar y vemos aquí arriba cómo los están, una vez que están secos, cómo se empacan y luego se llevan en fundas al mercado. Aquí vemos un mercado en China con los precios, 526, estos son yuanes, ¿no? Bueno, esto ya lo habíamos visto del final ya de la clase, habíamos visto algunos ejemplares la semana pasada. Uno de los más comunes de los erizos es este, el D, que es el Trimneutis depressus, es un erizo bastante común. El que nosotros vimos, no es que estos son animales de las Galápagos. Diadema, el E. Diadema, no lo puedo leer, mexicano. Este tiene unas espinas gigantescas. Eucidari es un animalito bien curioso, por las espinas parecen lápices. Y arriba vemos
Cetioxypus fuscus, un animal con ese color grisáceo, que es uno de los animales que tiene mayor importancia comercial de todos los equinodermos del Ecuador. Aquí veíamos la Acanthaster plancy en la K, que es un animal verdaderamente terrible. Este animal ataca mucho los corales y pues es una de las causantes de la desaparición de corales en buena parte del trópico. Bueno, esto también lo habíamos visto, cómo se comen los erizos, los holoturios, se pueden preparar rellenos o en salsa, en sopa o en trozos, ¿no? Esta mañana me estaba hablando el técnico de Senaim que él lo había comido. Dice que el animal es un poco soso, pero cuando se lo combina con otros moluscos tipo teria o tipo ostras, pues adquiere mucho mejor sabor, ¿no? Aquí vemos pues como los huevos de erizo se comen. Aquí arriba a la izquierda pues se lo sirven en el cascarón, el cuerpo del erizo, con unos vegetales y los trocitos de gónada. Abajo vemos te sirve la gónada con limón. Abajo a la derecha con un trozo de alga, el alga roja, porfira, la gónada y unos melocotones, ¿no? Dios sabe cuánto costará este plato. Y arriba, como un plato venezolano, como se sirve en la isla de Margarita, se recolectan los huevos de varios erizos, se colocan en esta testa y se ponen al carbón y se cocinan, ¿no? Luego se sirve con limón. Bueno, jóvenes, esto es lo que teníamos para hoy. ¿Hay alguna pregunta, algún aspecto que quieran desarrollar más intensamente? Aquí en Ecuador no se come mucho eso, o sí, profe. Pues no conozco a nadie que me haya dicho que comió eso, ¿no? Bueno, el técnico de los holoturios del Senaim, que me dijo que los había probado. Pero Pero mayormente, así digo, tipo plato de comida, no. yo no conozco ningún restaurante que lo oferte, ¿eh? Es que también tú tienes que tener la posibilidad de poder adquirir la materia prima. Y yo no sé si está permitido. En las Galápagos se explotaron durante un tiempo, pero no sé si se ha restablecido la pesca de los pepinos. Le voy a preguntar a las autoridades del ministerio, la próxima clase se los digo. Limber, ¿qué te llamó la atención de estos animales? No, Limber no quiere, se fue a tomar café. Emma. Nah, Emma también se fue a tomar café. Profe, lo de la que tiran las vísceras, todo para sobrevivir, los manes. Eso está rarísimo. Sí, ciertamente. Les iba a decir que la reproducción de estos animales es sexual, pero también asexual. Estos animales pueden dividirse en dos y cada porción que queda pues se regenera un organismo completo. Dependiendo de la época del año, predomina la reproducción sexual o la asexual. Muchas veces... Profe. Dime. Disculpe, la reproducción por mi partición. Sí, ellos se dividen en dos y regeneran todas las estructuras, ¿no? Porque mencionaba el profesor Soren Holzner, que es uno de los especialistas, el profesor de la Universidad Técnica de Manabí. Él tiene un libro que se llama Equinodermos de América Latina, publicado por Springer Verlag, donde habla de que en cierto momento él encontraba animales sin boca y sin ano, o sea, animales que estaban regenerando, y otro momento que los animales estaban completos. Hay una época donde los animales están casi todos maduros, todos los animales por encima de cierta talla están maduros. Es decir, que la reproducción asexual y la sexual puede alternarse en estos organismos, ¿no?
Ellos se distribuyen, como vimos, hasta más de 1000 metros de profundidad, pero las especies comerciales suelen estar usualmente hasta los 60 metros, pero se explotan solamente los primeros 20. Es decir, que aunque explotemos intensamente los animales en los primeros 20 metros, la población que queda de 20 hacia abajo, que no es explotada, ellos van a seguirse reproduciendo y eventualmente van a repoblar. Pero la repoblación no es todos los años. Una cosa es que el animal se reproduzca y otra cosa es que el animal reclute. Estaba leyendo en los comentarios que hacía el profesor Sonny Holzler, que por cierto es primo del que era vicepresidente del Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Es un apellido alemán bien raro, ¿no? Él me decía que se hacían evaluaciones del sustrato y no se conseguían juveniles durante varios años. Y de repente, en un año de niño, aparecen los juveniles. Sí, aparentemente, estos animales desovan, como vimos que lo hacían, la larva produce los juveniles, pero esos juveniles no sobreviven. Pero en ciertos años, sobre todo años de niños donde la temperatura sube, es posible que también la disponibilidad de alimento o de un tipo de alimento con las mayores temperaturas esté presente, y eso permite que los animalitos sobrevivan y ocurra el reclutamiento. Y a mí me había pasado esto de los reclutamientos variables cuando yo trabajaba con cangrejos ermitaños haciendo mi doctorado. Encontraba que no había casi juveniles. Durante varios años los estudiaba y era una población de adultos, pero poquísimos juveniles. Y de repente, un año de niño, se dispara aquello, era que los juveniles tapizaban el sustrato. Ocurre con los ermitaños que cuando hay un año de niño, usualmente son años tormentosos y la arena en la playa es removida. Por lo tanto, quedan las partículas más pesadas, como son las conchitas de caracol. Entonces, las conchitas de caracol abundaban tremendamente y eso permitió ese reclutamiento masivo de ermitaños en la costa donde yo estaba trabajando. Luego que vuelve la arena la vuelve, porque la arena lo que hace el mar es retirarla de la costa y la mete hacia aguas profundas, pero luego las corrientes la vuelven a subir hacia la costa y vuelven a tapizar las piedras, y de esa manera pues quedan otra vez recubiertas las conchitas. Entonces, cuando hay disponibilidad de conchitas, en un año de niño el reclutamiento es masivo. Y se veía que también con los holoturios, en un año de niño, también ocurre el fenómeno, aunque ellos no dependen de conchitas de caracol, ¿no? Pero evidentemente, en los años de niño son años particulares que provocan alteraciones en el reclutamiento de los invertebrados marinos. Joan España, dinos algo. Joan usualmente interviene y hoy no quiere. Les decía, una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve en el Sanaim viendo los cultivos de los holoturios era, primero, el crecimiento lento. Estos animales pueden tardar varios años en alcanzar la talla comercial, que sería como unos 150 gramos, ¿no? Sin embargo, la variabilidad en el crecimiento era muy grande. El técnico, el señor Jaramillo, me mostraba dos pepinos de mar que tenían la misma edad, tenían a lo mejor unos 10 meses. Uno tenía como 10 centímetros de longitud, el otro tenía 2. O sea, era un pepinito chiquitico, ambos tenían la misma edad. Sin embargo, este fenómeno, esta variabilidad, que no he logrado encontrar una explicación ni por qué una variabilidad tan enorme entre animales que tienen la misma edad. Me insistía el técnico que la alimentación es muy importante, darles algas en suficiente cantidad y en cantidad variable, en variedad, de tal manera que le podemos dar algas verdes, algas marrones, algas rojas,
porque los nutrientes van a ser distintos. El contenido de proteínas, el contenido de ácidos grasos va a variar según la especie y hay algas más nutritivas que otras, ¿no? La alga verde, vulva lactuca, o vulva fasciata, tiene un contenido de proteína bastante alto, pero cambia. Una de mis tesistas estuvo haciendo análisis bromatológico de la vulva y encontraba que en cierto momento del año la vulva podía tener 20% de proteínas en peso seco y en otro momento bajaba a 5. Entonces, no se puede pensar que hay estabilidad en el contenido bromatológico de las algas y eso es un problema a la hora de quererlas usar como alimento, ¿no? Pero bueno, uno lo que tiene es que conocer qué es lo que ocurre en el ambiente para poder predecir y usar esas especies de la mejor manera posible. Pensar que la vulva mantenía una porcentaje proteico de 20% durante todo el año hubiera sido fantástico, ¿no? Pero bueno, la naturaleza no funciona así. Entonces hay que saber usarla en los momentos del año cuando tiene un mayor contenido de proteína. Lascano, ¿ibas a decir algo? Bueno, Javier no nos quiere ayudar. Profesor, ¿ahí cultivan moluscos o dónde más? Allí tiene varios departamentos. El departamento de moluscos, ellos crían ostras, crían Spondylus, crían teria, ostras de varias especies, ¿no? Teria, Crassostrea, y ellos son los suministradores de semilla de Crassostrea gigas, que es la especie que se cultiva aquí en Ecuador. También ellos cultivan terias, ¿no? Solo que una de mis tesistas estuvo trabajando con el cultivo de Spondylus, no, Spondylus no, era una vieira, pero otra vieira, no era Spondylus. En las cestas de cultivo, en el mes de marzo del año 2019, se nos pegaron una enorme cantidad de teria, pero luego no se volvieron a pegar. Es decir, la teria parece que se reproduce, produce las larvas Belliger, se esparcen por el plancton y luego ya el resto del año ya no se vuelve a reproducir, porque no se nos pegaron más terias, ¿no? Entonces en Senaim ellos tienen control de la temperatura, alimentan bien los reproductores y pueden producir larvas durante todo el año. Las holoturias se reproducen todo el año. Profe, Dime, Lean. ¿y qué tipo de problemas pueden llegar a tener este tipo de cultivos? ¿Qué tipo de, perdón? ¿Qué problemas pueden llegar a tener este tipo de cultivos? Bueno, hay enfermedades, ¿no? Estaba viendo que hay enfermedades bacterianas, hongos, copépodos que los afectan y depredadores, ¿no? Estos animales, pues, ellos están escondidos durante el día por algo, ¿no? Porque ellos son fáciles de morder. O sea, un animal los ataca y les puede quitar un buen trozo, ¿no? Profe, ¿su producción es para la venta o para el estudio? Mira, en Senaim la producción es para la repoblación. Ellos los producían, ya no los producen porque el proyecto paró. El profesor Sonnen Hosner había trabajado originalmente en Olean, se fue al Senaim y ahora está en la UTM. Pero el proyecto de cultivo de echinodermos aparentemente cesó. Pero ellos tienen cultivo de camarones, cultivo de moluscos, cultivo de microalgas, peces, ellos cultivan guayaipe, también tienen tilapia cultiva en agua de mar. Me sorprendió cuando las vi, unas tilapias hermosísimas, anaranjaditas, bien bonitas, y en agua de mar, 34 gramos de sal por litro, ¿no? Tan pronto la pandemia pues nos lo permita, seguramente alguno de los profesores nos va a llevar a Senaim, porque es una experiencia importante visitar Senaim alguna vez en la vida de uno, ¿no? Es toda una experiencia estar allí.
entonces eso no es del gobierno, o si es del gobierno. Gobierno, claro, es del ministerio de la Ah, es del SENACIM, gobierno, entonces. de la Ah, SENACIM ya, ya. y de la Es Espoli. como dijo que invirtió a los japoneses. Porque los japoneses hace décadas, ¿no? En 1900, seguramente se es del 1970 por ahí, los japoneses lo construyeron y lo mantenía una organización privada. Seguramente era una ONG, o no sé si era la Cámara Nacional de Acuicultura, no sé, eso no estoy seguro, pero lo voy a averiguar y se los cuento. Pero luego pasó al gobierno, se dieron al gobierno para que lo pudiera mantener. Profe, ahí no se pueden hacer tipo prácticas o algo para hacer tesis o algo. Sí, claro, claro. Lo que pasa es que yo creo que no tenemos convenio con SPOL. Y para que nosotros podamos usar las instalaciones del SENAIM, tenemos que tener un convenio. Ellos tienen residencia, así que perfectamente podemos. Tengo estudiantes del tecnológico que hicieron sus pasantías y sus tesis allá en el SENAIM, y ellos vivían en el SENAIM, ¿no? Ahora, ¿por qué no tenemos convenio con SPOL? No lo sé. Muchas veces las dificultades son por la residencia. Los convenios que tenemos, que maneja la profesora Tania y el profesor Tandazo, son en empresas locales, de tal manera que ustedes viven en su casa y asisten hacen las pasantías en las empresas. Pero en el caso de SENAIM tienen residencia, ahí no habría problema, ¿no? Pero lo voy a preguntar a la profesora Tania Lynn Maldonado, ¿qué ha pasado? Que no hemos firmado con la SPOL. Con la UCE en Santa Elena sí tenemos convenio. Melanie, ¿me vas a decir algo? Bueno, no hay más comentarios entonces. Profesor, disculpe, a ver si me ayuda con la lista. Ah, no, Irving, ya. El apellido de Irving es Herrera Font. Listo. ¿Hay alguien más que esté presente que no haya? Profesor, Salazar, Salazar. Jimena Valeria. Jimena Valeria. Listo. ¿Alguien más? Moreira Manzaba. Vera. Moreira Manzaba. Ya va. Dime el primer apellido que no lo logro identificar. Moreira Manzaba. Ah, Moreira, ya. Y Gary Josué. Sí, profe. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mira, Brian. Vera. Mira, Brian. Pero es que no tengo ningún Vera. Dime el primer apellido, por favor. Mira. Ah, Mera, no Vera, Mera. Brian Ismael. Sí. No, tenías la asistencia, Brian. Ok, muchas gracias. Bueno. Entonces, ojalá que cuando tengamos las instalaciones en Jaramillo, podamos tener unas lagunas, tanques, edificios. Yo sé que lo primero que van a construir son los laboratorios. Es posible que también tengamos unas estanques, piscinas en tierra para poder hacer ensayos y podamos tener entonces cultivar organismos de diverso tipo, ¿no? Y probar dietas, probar cambios en la temperatura, parámetros que puedan fortalecer
el crecimiento y optimizar pues la acuicultura que se hace en Ecuador. Pero para eso necesitamos tener instalaciones mínimas para trabajar, y en las instalaciones que tenemos en la ciudad universitaria pues no se prestan para eso. Porque ella sí tiene un pensamiento grande y quiere poner allá en Quito, tener una aquí en Puerto Viejo, poner una en Malta. El micrófono. Ah, Irving, tienes abierto el micrófono. Ah, disculpe. Mira, ahí está el tuyo, y aquí está el tuyo. Bueno, jóvenes, si no hay más comentarios, vamos a parar la clase. Pronto ya les pasaré entonces los deberes para ir reuniendo los 3 deberes que necesitamos para este segundo ciclo del semestre. Así que nos vemos el día miércoles en la tarde, ¿no? Sí, profe. Profe, gracias. Bueno, hasta luego. Oiga. Gracias, buen día.